Hola, madriguera, ¿cómo va todo? Yo aquí estaba, en una de esas raras noches de insomnio, haciendo zapping como un arqueólogo buscando un fósil de inteligencia en la parrilla televisiva. Y entonces aterricé en un canal que solía ser sagrado, un canal llamado History. Y en pantalla no había un historiador con parches de tweed en los codos hablando de la Guerra de los 100 años. No, había un tipo con un peinado que desafía la gravedad, gesticulando con la pasión de un predicador, mientras el narrador se preguntaba si los antiguos egipcios eran demasiado tontos para apilar piedras en forma de triángulo. Y fue ahí que algo dentro de mí hizo clic. Esto no era un programa, era una ofensa a la inteligencia. Una suplantación de identidad a escala masiva, donde la historia había sido secuestrada y reemplazada por su prima lejana, la especulación con delirios de grandeza. La pregunta que me quitó el sueño no fue si los aliens construyeron las pirámides, sino una mucho más aterradora. ¿Cómo demonios esta cosa no solo existió, sino que se convirtió en un fenómeno global que salvó al mismísimo Kenal que traicionaba con su nombre? Así que me serví un café bien cargado y me puse a desmenuzar el tema. Tenía que entender cómo empezó todo este desastre. Para entender este fenómeno, hay que empezar por el paciente cero, un suizo llamado Erich von Däniken. En 1968, este señor publicó un libro con un título que ya era una obra de arte de la especulación: Recuerdos del futuro, o Chariots of the Gods en inglés. La premisa era simple y seductora. Todos los grandes logros de las civilizaciones antiguas, desde las pirámides hasta las líneas de Nazca, no fueron obra del ingenio humano, sino de visitantes extraterrestres. El libro fue un bombazo. Vendió más de 65 millones de copias. Resulta que a la gente le encanta la idea de que no somos tan listos como creemos. Y aquí es donde History Channel, en un acto de desesperación o de genio maligno, entra en escena. A finales de los 2000, el canal estaba en plena deriva del canal. Pasaron de ser el lugar donde tu abuelo veía documentales de la Segunda Guerra Mundial en bucle a buscar algo más picante. En 2009, lanzaron un especial de 2 horas basado en las ideas de von Däniken. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Para finales de 2010, la serie completa ya superaba los 2 millones de espectadores por episodio. Habían encontrado su mina de oro. Esto me recuerda a la vez que intenté explicarle a mi tía Enriqueta que su lámpara de sal del Himalaya no estaba purificando las vibras de su casa. Le mostré artículos, le hablé de la ionización. Su respuesta fue mirarme con pena y decir: «Ay, mi hijo, es que tú no sientes la energía». Al final me rendí. La lámpara sigue ahí, acumulando polvo y buenas vibras. La lección es que a veces es más fácil vender una mentira confortable que explicar una verdad complicada. Y History Channel aprendió esa lección y la convirtió en un modelo de negocio. ¿Y qué modelo de negocio? Hay que reconocerles el genio. Las ventas de DVDs y Blu-rays superaron los $2.2 millones. Pero la verdadera joya de la corona eran los anuncios. La serie generaba 4.1 mil millones de impresiones publicitarias, el 11% del total del canal. Descubrieron que había un público fiel, principalmente en zonas rurales, fascinado con estas teorías. Es una obra maestra del capitalismo. Lograron empaquetar la pseudociencia y venderla como si fuera un documental de prestigio. Es como vender agua del grifo en una botella de diseño y llamarla esencia acuática artesanal. Pero claro, para que la cosa funcione, necesitas expertos. Y aquí es donde entra en escena el gran profeta de esta religión, Giorgio A. Tsoukalos. Un tipo cuya única credencial parece ser un bronceado perpetuo y la habilidad de decir: «Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que sí», con una convicción que ya quisiera para mí cualquier político. El programa es una clase magistral de lo que se conoce como Gish Gallop.
Te bombardean con tantas afirmaciones absurdas y preguntas retóricas que es imposible refutarlas todas. ¿Pudieron los antiguos mover estas piedras gigantes o tuvieron ayuda de las estrellas? Plantean la duda, ponen música de misterio y nunca, jamás presentan una opinión científica seria que les reviente el chiringuito. Es el equivalente intelectual a tirar un montón de espagueti a la pared a ver qué se pega. Pero aquí el tema se pone oscuro, porque debajo de los peinados locos y las teorías de ovnis hay un subtexto bastante feo. Fíjense en un detalle. ¿Qué logros atribuyen a los extraterrestres? Las pirámides de Egipto, las ciudades mayas, las líneas de Nazca en Perú, los Moai de la isla de Pascua. ¿Notan el patrón? Casi todas son obras de civilizaciones no europeas, africanas, americanas, polinesias. La implicación, aunque no la digan en voz alta, es asquerosa. Esta gente no pudo haberlo hecho sola. Es una forma moderna y con lucecitas de neón del viejo pensamiento colonialista que se niega a reconocer el ingenio y la grandeza de las culturas no blancas. Y eso, madriguera, no es especulación, es racismo envuelto en papel de aluminio. El otro día, un amigo gourmet probó un platillo increíblemente complejo que hizo mi abuela. Su veredicto fue: ¡Wow! La receta seguro la sacó de algún chef francés famoso, ¿no? No podía concebir que una mujer de un pueblito, sin estudios de cocina, pudiera crear algo tan sofisticado. Es exactamente la misma lógica de alienígenas ancestrales, la incapacidad de aceptar que el genio, la creatividad y la ingeniería monumental pueden surgir en cualquier cultura, sin necesidad de un tutor europeo o, en este caso, de un marciano con un manual de construcción. Con el tiempo, como era de esperar, la audiencia se fue cansando. El programa sufrió una caída de más del 85% en sus espectadores desde su pico en 2010. Pero aquí viene la paradoja final. Justo cuando su credibilidad estaba por los suelos, alcanzó la inmortalidad. Se convirtió en un meme. La imagen de Tsoukalos con su frase "No estoy diciendo que fueron aliens, pero fueron aliens", se hizo viral. La gente ya no lo veía en serio, lo veía irónicamente, como un placer culposo para jugar a beber cada vez que decían tecnología antigua. El programa trascendió su propio contenido para convertirse en un chiste muy rentable. Y al final del día, uno podría pensar que quizás alienígenas ancestrales cumple una función. Quizás en este mundo cínico y sin respuestas, necesitamos creer en misterios más grandes, en una conexión con el cosmos que le dé sentido a nuestra pequeña existencia. O quizás solo nos gusta ver televisión basura para apagar el cerebro un rato después de un día de mierda. Que, con toda probabilidad, es eso. Veredicto final. Alienígenas ancestrales es peor que ponerle piña a los tacos al pastor. Agarró algo sagrado y delicioso como la historia y lo convirtió en un producto procesado, artificial y con un regusto profundamente ofensivo. Pero bueno, esa es mi autopsia del desastre. Ahora quiero leer la de ustedes, madriguera. Dejen su veredicto en los comentarios. ¿Placer culposo o crimen contra la inteligencia? Cuéntenme si alguna vez se engancharon o si conocen a algún creyente. Y si disfrutan de estas disecciones a la cultura pop, ya saben qué hacer. Suscríbanse y activen esa campana para que no se pierdan el próximo fenómeno que pongamos bajo el microscopio. Nos vemos en la próxima.